Oficiales de policía, ¿cuál es la razón más tonta por la que les han llamado? Me enviaron a una casa por un reporte de vandalismo a un vehículo. Cuando llegué, el tipo que llamó estaba parado junto a su auto. Vi que no había daños visibles en el vehículo. Su queja fue que el polvo levantado por el viento venía del jardín de sus vecinos y aterrizaba en su auto. El tipo realmente quería presentar una denuncia penal. Lo primero que pensé fue que tal vez estaba soñando esta tontería. Todo lo que pude hacer en respuesta fue mirarlo fijamente y no dije absolutamente nada. El chico se sintió incómodo y volvió a explicar su queja. No pude evitar simplemente mirarlo. En ese momento, no pensé que pudiera decirle nada que no sonara insultante. Creo que finalmente lo entendió ya que entró a su casa y nunca más nos llamó. Me resultó muy gracioso, realmente. A veces, el silencio es la mejor respuesta, pero esto también fue una de las mejores reacciones posibles. Nunca antes había compartido algo así en Reddit, así que aquí tienen un pequeño tesoro. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. No un policía, sino un paramédico. Me llamaron para ver a una persona enferma, que resultó ser una persona perfectamente sana que solo quería un chequeo médico, y pensando que los paramédicos eran médicos, simplemente le daríamos uno gratis. Hace algunos años, se realizó un curso introductorio sobre servicios médicos de emergencia, donde se escucharon grabaciones auténticas de llamadas al 911. En una de ellas, alguien pidió ayuda para un amigo con un dolor intenso en el ojo y proporcionó una dirección rural. Al llegar la ambulancia, se encontró a la persona con una flecha atravesando su ojo. Resultó ser una recreación peligrosa de un experimento con una manzana. La flecha nunca fue mencionada durante la llamada. Una vez llamé a la policía porque había cientos de miles de gusanos cubriendo un enorme estacionamiento y estaba convencido de que había un cuerpo en el contenedor de basura cercano causando la infestación. Puede que haya estado bebiendo mucho. Algo debió atraer a esos seres extraños, lo que ya genera dudas. Es responsabilidad de las autoridades investigar situaciones así, por lo que es razonable hacer la llamada. La señora llamó porque había un gato en su jardín. No atacar a nadie ni nada por el estilo. Estaba justo en su jardín. Aún mejor es que teníamos que hacer un informe cada vez que respondíamos a una llamada, incluso si no se emitían citaciones. Así que en mi informe puse un gato como sospechoso y un calicó como raza. Formo parte de un grupo en línea del vecindario. Una persona se quejó porque la gente pasa con sus perros, y los perros hacen sus necesidades en su jardín. Todos estuvimos de acuerdo en que no recoger lo que dejan los perros es inaceptable. Sin embargo, esta persona aclaró que los dueños sí estaban limpiando, pero que eso dejaba gérmenes en su jardín, por lo que decidió informar a las autoridades. ¿Tantos? Una mujer encontró un sándwich a medio comer en su patio trasero sin vallar. Ella cree que alguien lo arrojó allí para envenenar a su perro. Ella guardó el sándwich y quería que le hiciéramos una prueba de veneno. Un hombre llamó porque su trampolín se estaba volando en una tormenta de viento. Una mujer llamó porque alguien robó su bandera estadounidense de su jardín delantero. Una de esas pequeñas banderitas de jardín que miden aproximadamente un pie de alto y se plantan en el césped. Llamó a la mañana siguiente de una tormenta particularmente fuerte y ventosa. Tuve que explicarle que es mucho más probable que la bandera volara que alguien maliciosamente robara una bandera de 50 centavos. Luego lo encontré en un desagüe de alcantarillado cercano. Mi perro se está portando extraño, ¿puedes enviar a un oficial de policía? Sucede más de lo que piensas. Mi favorito es la gente que llama porque la gente conduce demasiado rápido por los vecindarios. Así que salimos y activamos el radar. 9 de cada 10 veces. La persona sorprendida por exceso de velocidad es la misma persona que llamó para presentar la denuncia. En un barrio, hay un automóvil negro que parece deportivo. Frecuentemente, las madres con cochecitos piden que se baje la velocidad, aunque se respeta el límite. Se volvieron tan insistentes que esperaban la llegada del vehículo para protestar. Llamaron a la policía,
que se ocultó para medir la velocidad durante varias semanas sin que se supiera. Al final, los oficiales decidieron intervenir y les advirtieron que detuvieran el acoso. Trabajamos para el periódico local y pudimos leer todas las llamadas a la policía. La más divertida fue la de una mujer que llamó para denunciar a un hombre conduciendo su camioneta tocando música, a todo volumen y atrayendo a los niños. Cuando apareció la policía, era el heladero. Ojalá estuviera inventando esto. Algunas personas son simplemente cuerpos entrometidos y ocupados. Editar, bocadillos de mierda, esto explotó. Gracias al amable extraño que sacó mi oro de Reddit. Eso me recuerda a una vez que trabajé en una tienda de comestibles. Un cliente llegó muy preocupado porque un tipo estaba repartiendo globos en el parque y pensaba que era sospechoso. Cuando llegamos al parque, era solo un payaso haciendo fiestas para niños. La gente a veces se toma las cosas demasiado en serio. No entiendo por qué no pueden relajarse un poco. No soy oficial de policía, pero me gustó una página de Facebook donde se publican todas las llamadas a la policía por incidentes para el condado. El centro de mi ciudad natal es el cruce de dos carreteras estatales importantes y poco a poco las han ido ampliando. El tráfico está muy congestionado en la ciudad y veo repetidamente publicaciones como esta. Los oficiales llamaron a la intersección de 34 y 47 porque el semáforo está tardando demasiado en cambiar. O los oficiales llamaron a la intersección de 34 y 47 porque las luces cambiaron, pero los autos permanecen detenidos. ¿De verdad, gente? Esta construcción lleva años realizándose, pero ¿todavía estás confundido? Se reportó que las autoridades acudieron a la intersección de las calles 34 y 47 debido a que los semáforos habían cambiado, pero los vehículos seguían detenidos. No parece prudente que los automovilistas intenten avanzar mientras están ocupados usando sus teléfonos para comunicar problemas de tráfico. No soy policía, pero hace unos años, cuando me estaba mudando a una casa, hacía la mayor parte de mi mudanza a altas horas de la noche. La pareja de ancianos entrometidos al otro lado de la calle seguía llamando a la policía y reportando actividades sospechosas. La primera vez que aparecieron los policías estaban preparados para un criminal, las manos en las armas, las linternas en los ojos. Pero la cuarta vez simplemente me hicieron una tontería y finalmente le dijeron a la pareja que dejaran de llamar a la policía. No estoy seguro de qué hizo que la pareja pensara que los ladrones traerían cosas a la casa en lugar de sacarlas. Es curioso cómo la gente puede malinterpretar las cosas. Recuerdo que una vez ayudé a un amigo a mudarse y un vecino empezó a hacer lo mismo. Llamó a la policía varias veces porque pensaba que se estaba cometiendo un delito. Al final, los policías solo se rieron y le dijeron que no había nada raro. La gente a veces no piensa antes de actuar, solo se deja llevar por su imaginación. Una mujer llamó al 911 a las 5 de la mañana para informar que su hijo no se levantaba a lavar los platos. Ella fue a la cárcel. Editar, muchos se preguntan por qué fue a la cárcel. El uso indebido del 911 es un delito en mi jurisdicción. Que un hijo no lave los platos no es un uso válido de los servicios del 911. En una ocasión, mi madre decidió llamar a las autoridades porque escondí su teléfono. Cabe mencionar que ella había tomado el mío, que había pagado con mi propio dinero, y me dijo que lo recuperaría después de que hiciera ciertas tareas. No recuerdo cuáles eran, pero eran bastante triviales. Pensé que había llegado el momento de actuar, así que tomé su teléfono y lo escondí, lo cual provocó que se contactaran con la policía. Entonces, este semestre en clase, un estudiante había perdido el candado de su bicicleta, así que la trajo al salón de clases y la colocó contra la pared del fondo. Esto iba en contra de las reglas porque en una sala de conferencias para 200 personas, 100 bicicletas llenarían la sala. Sin embargo, esta era un salón de clases espacioso con 20 estudiantes. El profesor dijo que no le importaba que la bicicleta estuviera allí. Bueno, al profesor de al lado sí le importó. Vio a este tipo entrar con su bicicleta y le dijo que iba en contra de las reglas. El estudiante dijo que estaba bien y pasó. La semana que viene, el profesor vuelve a ver la bicicleta y dice, si vuelves a traer esa bicicleta aquí, llamaré a la policía. El estudiante se ríe y pasa. La semana siguiente, durante la clase, alguien llamó a la puerta del aula. Habían aparecido 4 policías. Una tenía su mano cubriéndose la cara avergonzada y dijo, recibimos una llamada que decía que había una bicicleta aquí, lo cual va en contra de las reglas que hacen esta invasión. La bicicleta debe irse o tenemos que arrestarlo. El estudiante dijo que no tiene candado y que se lo robarán. El profesor le hace entrar en razón a este niño y le dice que se vaya a casa, entonces no vale la pena que lo arresten por una conferencia. Al final no hubo detenciones y creo que tampoco hubo multa.
Todos los agentes de policía miraron diciendo ¿por qué estamos aquí? Y parecieron avergonzados. Sin embargo, el profesor que llamó a la policía probablemente se llevó la mala parte del trato. El profesor cuya clase fue interrumpida tiene mucha influencia en la universidad y no tomó muy bien toda la situación. Pasaron 3 semanas sin que comprara una cerradura, optando por llevar lo necesario a la habitación, a sabiendas de que estaba en contra de las normas. Estoy de acuerdo en que la actitud del profesor fue exagerada al llamar a las autoridades por eso, aunque, al final del día, es simplemente una falta de esfuerzo. Mi tío es bombero en Florida y pude viajar con ellos durante el día en el camión. Recibimos 3 llamadas durante el día. 1. Una señora llamó diciendo que estaba demasiado gorda para subirse a su auto. Al llegar ella estaba en su auto. 2. Un tipo llamó diciendo que vio una bola de fuego gigante en los árboles de su patio trasero. Cuando llegamos no había señales de incendio. 3. Una señora llamó diciendo que estaba sufriendo un ataque al corazón. Ella no lo era. Claro, el caso número 3 es comprensible. Mi madre tuvo que ser ingresada durante la noche, ya que creíamos que había sufrido un infarto. Sin embargo, resultó ser un ataque de ansiedad provocado por un cambio en su medicación. Tengo una amiga de la familia que trabaja para el servicio de emergencia 911 y su llamada favorita fue cuando llamó un chico porque se le quedaron atrapados los huevos en la cremallera de su llan. Pensó que iba a morir y siguió llorando en la línea. Eso suena a algo absurdo. Es curioso cómo algunas personas pueden entrar en pánico por situaciones que parecen graciosas en retrospectiva. Me imagino a la amiga tratando de mantener la calma mientras él estaba tan agobiado. Al final, seguro que se rió de eso después. La verdad es que nunca sabes qué tipo de llamadas van a recibir en ese trabajo. Briznas de hierba en la calle. Aparentemente es una ordenanza local que se supone que los paisajistas deben recoger el pasto cubierto con mantillo después de cortarlo. Bueno, no lo hicieron y el señor Johnson llamó a su vecino porque estaban en la calle. Es curioso cómo a veces la gente se preocupa por pequeñas cosas. Recuerdo a un amigo que se enojó porque su vecino no recogió las hojas en otoño. Llamó a la ciudad y se armó un lío. Al final, solo eran hojas, pero para él era una cuestión de hacer las cosas bien. A veces la gente necesita enfocarse en lo que realmente importa. Soy paramédico y una noche estaba escuchando el canal de la policía en la radio. Escuchamos, automóviles del condado al distrito X, acabamos de recibir una llamada de una mujer que dice que hay un hombre negro, con una sudadera con capucha, caminando por su calle. Unidad en el camino, ¿vale? ¿Qué quiere que hagamos? Despacho, ni idea. Mi pareja y yo nos reímos durante media hora con eso. Eso es gracioso. A veces la gente llama por razones raras. Como si a los policías les pudiera importar esa información. Me imagino cómo se siente el oficial que recibe la llamada, solo tratando de hacer su trabajo. Es bueno ver que puedes reírte de esas situaciones en el trabajo, a pesar de lo serio que puede ser. Tenía una amiga cuya mamá trabajaba para la ciudad. Recibía quejas todo el tiempo por las cosas más tontas en los barrios ricos. Recibió una llamada porque había demasiada sal en la carretera en invierno, y una petición firmada por todos en el vecindario para deshacerse de un mecánico de automóviles cercano porque pensaban que su taller era demasiado basura a pesar de que DB estuvo en el negocio allí durante 20 años antes de que se construyera el desarrollo. Una petición fue firmada por los vecinos para cerrar un taller mecánico cercano, argumentando que su apariencia no era adecuada, a pesar de que éste llevaba 20 años operando antes de que se construyeran las casas. Es frustrante ver cómo algunos deciden mudarse a una zona y luego se quejan de lo que ya existía, en lugar de asumir la responsabilidad de su elección. Si no les gusta, podrían haber buscado un lugar diferente para vivir. Aquí el despachador del 911, no un oficial. Pero una vez envié a un oficial para ayudar a un sujeto cuyo gato tenía dificultad respiratoria. La pobre niña, adolescente, estaba llorando, lo que solo empeoró cuando le dije que no podía enviarle un médico, que era lo que ella pedía. Me sentí muy mal y como el oficial no estaba en nada, le dije que al menos lo enviaría a ver si podía hacer algo. Resultó que el gato tenía un problema con sus medicamentos. Sobrevivió. A veces, las cosas pequeñas pueden ser muy impactantes. Recuerdo a un amigo que tenía un gato al que adoraba. Un día, el gato se enfermó y estaba muy preocupado. Llamó a varios lugares tratando de buscar ayuda. Al final, encontró una clínica que lo pudo atender rápido. El gato se recuperó bien y mi amigo estaba aliviado.
A veces, el apoyo en esos momentos cuenta mucho. Mi vecino odiaba mi Mustang. Empezó a llamar a la policía por carreras de resistencia. No, estoy acelerando al límite de velocidad de 45 desde una señal de alto. De todos modos, empezó a llamarme a la policía cuando era una camioneta, el camión de UPS, el basurero, etc. Si escuchó un V8, tenía que ser yo. Paso un par de semanas en Alemania. Una noche, mis padres llaman a la puerta. Es la policía. Tenían informes de que yo había vuelto a hacer carreras de arrancones. Mis padres les entregaron mis llaves a los oficiales y dijeron, ha estado fuera del país durante 2 semanas, pueden ir a sentir el motor si quieren. La policía se disculpó por perturbar la velada de mis padres. Parece que tu vecino tenía una obsesión con tu Mustang. A veces, la gente se enfoca demasiado en lo que hacen los demás. Es curioso cómo se calmó la situación cuando los policías comprobaron que estuviste fuera. Imagina la cara de tu vecino al enterarse de que no eras tú quien estaba compitiendo en la calle. Es una buena recordatorio de que a veces las cosas son solo malentendidos. Sin embargo, suena molesto lidiar con eso. Una vez mi abuela se estaba recuperando de una cirugía en el hospital. Tenía que compartir habitación con esta mujer senil. Yo era muy joven, pero esta mujer fue tan memorable. Cada vez que necesitaba algo, tenía hambre, levantaba la cama o lo que fuera, llamaba al 911, como varias veces en una hora. ¿Por qué llamas al 911 para pedir ayuda? Supongo que finalmente la central llamó al hospital y le contó a la estación de enfermeras lo que estaba sucediendo y tuvieron que ir allí y hablar con ella al respecto. Aunque hilarante. Ese recuerdo de la abuela en el hospital es curioso. La mujer mayor llamando al 911 por cualquier cosa. Imagino la confusión de los enfermeros. Es un recordatorio de cómo cada uno tiene su forma de buscar ayuda. A veces, la lógica se pierde en situaciones así. Aunque sea raro, es entretenido pensar en lo que pasaba ahí, un momento diferente en un lugar que no es el más divertido. Una persona mayor, que llamaba con frecuencia, denunció una invasión. Llego y no veo a nadie alrededor excepto a ella. Dijo que los mosquitos se posaban en los excrementos de perro del vecino. Explicó con angustia cómo los mosquitos saltaban la valla y entraban en su propiedad. Es curioso cómo a veces las preocupaciones pueden ser tan simples, pero tan serias para alguien. Recuerdo a una amiga que se preocupaba mucho por la limpieza del barrio. Una vez se molestó porque vio a alguien dejar basura en la esquina. Se pasó el día planeando cómo recogerla y hablar con el dueño. Al final, hasta organizó a los vecinos para hacer una limpieza. A veces la gente se preocupa por cosas inesperadas. Mi hermana llamó a la policía cuando éramos niños porque era malo con ella. Yo la estaba cuidando y ella no salía de mi habitación, literalmente como si protestara y no se bajaba de mi cama. Entonces le di una pierna muerta y ella se fue llorando. Como 10 minutos después, ella entra corriendo pidiendo mi perdón. La policía tocó el timbre un par de minutos después. A los policías, a mi madre y a mí no nos hizo ninguna gracia. Era una tarde normal con mi hermana. La estaba cuidando y no se quería ir de mi cuarto. Yo, frustrado, le di una patada en la pierna y se fue llorando. Un rato después, apareció corriendo, pidiendo perdón. Pero en lugar de eso, llegaron los policías. Mis padres y yo solo nos quedamos mirando, sin saber qué hacer. Al final, fue un malentendido que se volvió una historia familiar. Mi hermano era policía y yo era bombero en ese momento. A ambos nos llamaron a la misma escena porque una señora intentó prender fuego a un Wendy's después de que se equivocaron en su pedido. Incluso se ofrecieron a reembolsarle el precio de la comida cuando se quejó, pero en lugar de eso, prendió fuego al cubo de basura. Ese día fue raro. Mi hermano como policía y yo de bombero llegaron a la misma escena. Una mujer, molesta porque le dieron su pedido equivocado en Wendy's, decidió prender fuego a un tacho de basura. Hasta le ofrecieron reembolsarle la comida, pero eso no fue suficiente. Al final, allí estábamos, tratando de apagar un fuego causado por un enfado. A veces la gente no reacciona como se espera. Mi mejor amigo es un policía estatal. Tienen una viejita solitaria que llama y le dice al operador que hay extraterrestres / demonios en su casa y que necesita ayuda. Cuando los soldados responden, revisan la casa y, a veces, gritan que lo que sea que haya allí tiene que irse. Para este servicio les regala una enorme caja de galletas. Discuten entre ellos sobre quién irá ese día. Esto sucede al menos 2 veces al mes.
Editar palabras. Suena como una situación interesante. Esa señora claramente se siente sola y busca ayuda, aunque sea de una manera peculiar. Los troopers, en lugar de ridiculizarla, parecen tomarse el tiempo para atenderla. Lo de los galletas es un buen toque, como una especie de trato entre ellos. Es curioso cómo en situaciones inesperadas se forma una conexión. Es una buena manera de ver lo humano en la tarea diaria. Relacionado tangencialmente, hice un gallinero en el departamento de bomberos de mi ciudad. Me contaron una historia sobre cómo la gente del refugio de animales local llamó entonces para ir a ayudar a un fantasma que tenía una pierna atrapada en el hielo de un río congelado. No era un día muy ocupado, así que cabalgaron hasta allí, saltaron una valla, se pusieron el equipo de rescate en agua helada, comenzaron a caminar hacia el hielo y el ganso se fue volando. Editar, no noté ese error tipográfico, aunque creo que lo dejaré. Es lamentable que se haya producido un error de autocorrección en el transcurso, que solo se hace evidente al final, y darse cuenta de esto arruina la narrativa. Es una pena, ya que esos pequeños deslizamientos pueden afectar la experiencia general de la historia y alterar la conexión con el lector. Es frustrante cuando detalles así arruinan lo que podría haber sido una gran narración. Solía trabajar en una gasolinera de servicio completo y la puerta de gas de esta señora se cayó, así que le informé de este hecho y seguí con mis asuntos. Cuando terminó de cargar combustible, fue y estacionó, lo cual no era inusual. Unos 10 minutos más tarde, la policía vino a charlar conmigo sobre los daños al auto de un cliente y me quedé perplejo hasta que la señora entró corriendo y empezó a gritarme por la estúpida puerta de gas. Una vez que ella se calmó y el policía descubrió cuál era el problema real, se mostró muy tranquilo y me dejó ir sin ningún problema y se ocupó de la señora él mismo. A veces pasan cosas raras en trabajos. Recuerdo una vez cuando trabajaba en una gasolinera, una señora entró muy enojada porque le dio un daño a su auto. Resulta que solo se le había caído la tapa del depósito. Al final, el policía que llegó se dio cuenta de la situación y habló con ella. Fue un momento incómodo, pero al final, todo se resolvió sin problemas. Cosas de la vida. Llegué un poco tarde a esta fiesta, pero una vez recibí una llamada diciendo que la conductora estaba molesta porque el pasajero se estaba riendo de ella. Lo tomé como información de latidos y no respondí a la escena. En otra ocasión, alguien llamó a un tigre vivo que deambulaba por el arcén de la autopista. No pude encontrar dicho tigre. Emoticono cara triste. Parece que a veces la gente se toma las cosas de manera extraña. Esa situación con la conductora es algo que puede pasar, pero no siempre es bueno intervenir. En cuanto al tigre, es curioso pensar en un animal así en una carretera. A veces la gente reporta cosas raras y, a veces, no se encuentran. Es todo parte del trabajo, supongo. Actualmente estoy sentada esperando que la policía averigüe si el auto de mi mamá fue remolcado debido a su estacionamiento ilegal, mientras ella insiste en que estaba estacionado legalmente. Estoy bastante seguro de que esto es lo peor para el oficial que nos ayuda. Es curioso cómo a veces las cosas se complican por un malentendido. Recuerdo que una vez un amigo aparcó en un lugar sin saber que era prohibido. Al final, lo llamaron para decirle que su coche había sido remolcado. La reacción fue inmediata, salió corriendo a buscarlo, pero estaba tan nervioso que terminó llamando a la grúa equivocada. No es fácil lidiar con situaciones así. A veces hago ejercicio en el parque local por la noche, ya me había llamado la policía antes. El policía me reconoció una vez, fue amigable pero debió estar molesto porque lo enviaron por la noche a buscar a un tipo que hacía dominadas de manera sospechosa. A veces hago ejercicio en el parque por la noche. Una vez, llamaron a la policía porque me veían raro haciendo dominadas. El oficial que llegó me reconoció y fue amable. Supongo que se debió de sentir un poco molesto de haber salido por un tipo haciendo ejercicio a esas horas. Al final, solo se rió y se fue. El propietario de una motocicleta denunció el robo de su bicicleta. Al enterarse, un vecino pensó que lo estaba tirando, ya que estaba estacionado cerca de la acera, y lo cargó en su camioneta con otra chatarra que estaba recogiendo. Eso me recuerda a un amigo que siempre dejaba su bici en la calle. Un día, alguien pensó que era una bici en desuso y la llevó. Al final, se tuvo que quedar buscando por medio barrio para recuperarla. La gente a veces no se da cuenta de que no todo lo que está en la acera es basura. Es curioso cómo surgen estas confusiones en la vida diaria. No era un oficial Oliva,
Pero cuando tenía 12 años, unos amigos y yo estábamos jugando con pistolas de aire comprimido y un hombre llamó a la policía y afirmó que lo asaltamos y disparamos a su casa. Estábamos a 4 casas de él. Recuerdo que a los 12 años, mis amigos y yo estábamos jugando con pistolas de airsoft. Nos metimos en problemas porque un tipo llamó a la policía diciendo que lo habíamos agredido y que habíamos disparado a su casa. Lo curioso es que estábamos a 4 casas de distancia. Al final, solo nos dieron una advertencia y tuvimos que dejar de jugar. A veces es complicado ser niño. Soy estudiante, pero vivo en un barrio acomodado, a una cuadra del campus, donde a la gente no le gusta tener estudiantes cerca. Uno de mis vecinos me gritó y amenazó con llamar a la policía porque sacamos nuestro reciclaje el miércoles a las 9 de la noche, porque lo recogen a las 6 de la mañana siguiente, y el viento aparentemente arrojó un trozo de periódico en su jardín. Aparentemente somos basureros porque el viento tomó un pequeño pedazo de nuestra basura y lo arrojó hacia su jardín. Sin mencionar el hecho de que todos en la cuadra tenían su papel reciclado, no era necesariamente nuestro papel. Ahora ese vecino rutinariamente mueve nuestro bote de basura de al lado del cobertizo y lo coloca justo contra la parte trasera de mi auto. La he visto hacerlo varias veces y no puedo entender por qué lo hace, si no es solo para molestarme. Me encantaría que llamara a la policía, solo con la esperanza de que alguien la ponga en su lugar. ¿Tu vehículo cuenta con una alarma? Yo solía esperar despierto hasta que el coche se moviera y, en ese momento, presionar el botón de pánico. Nota, corregí la gramática. Esa, y, demás me resultaba molesta. Una vez estaba escuchando el escáner y alguien llamó al 911 porque había un perro parado en un balcón, y mientras pasaban, lo vieron parado mirando hacia la calle y pensaron que estaba pensando en saltar o suicidarse. El oficial habla por radio. ¿Realmente vamos a llegar a esto? He escuchado una anécdota en la que un oficial de policía tuvo que llamar al 911 porque tanto él como su pareja probaron marihuana y comenzó a entrar en pánico, convencido de que iban a morir. La situación se volvió tan intensa que la desesperación lo llevó a buscar ayuda de inmediato. Fue un momento sorprendente y revelador sobre el impacto que puede tener una experiencia inesperada en la mente de una persona. Escuché una llamada al 911 donde una anciana llamó a la policía porque no podía abrir un frasco. De hecho, la mujer envió a la policía para ayudar. Esta señora llamó a la policía para pedir una entrega de pizza y el operador se dio cuenta de que estaba fingiendo pedir pizza y en realidad estaba pidiendo ayuda. Esto me recuerda a eso, excepto que la apertura del frasco no fue necesaria por parte de la policía. ¿Acaso había una relación tóxica en la que una pareja reaccionaría con violencia si se enteraba de que se pedía ayuda a las autoridades? Eso es, algo dulce. Demonios, tal vez la anciana no pudo abrirla porque estaba teniendo una emergencia médica y no se dio cuenta. Demonios, si no hay otros delitos o asuntos, ¿por qué no ayudar a los mayores? Es cierto. A veces la gente se encuentra en situaciones difíciles y no puede pedir ayuda. Recuerdo una vez que vi a una anciana tratando de abrir su puerta y parecía confundida. La ayudé y resultó que se le había olvidado la llave. Son momentos sencillos, pero hacen la diferencia. A veces solo se necesita un poco de empatía para mejorar el día de alguien. Aquí el despachador del 911. En realidad tenemos la FA y la torre del aeropuerto local en nuestro sistema de marcación automática. Notificaría totalmente a ambos si el avión pareciera estar en peligro o posiblemente estuviera haciendo algo peligroso. Dele un respiro a la persona que llama, saber a quién llamar si tiene problemas relacionados con el vuelo no es exactamente obvio. Es bueno saber que tienes ese sistema para manejar emergencias de aviación. Para muchos, no es obvio a quién contactar en esos momentos. A veces, la gente solo necesita un poco de ayuda para entender la situación. La comunicación es clave y tener recursos como el FA puede hacer una gran diferencia. Pertenezco a una junta vecinal en línea. Una mujer se fue porque la gente pasea a sus perros y los perros hacen caca en su césped. Todos estuvimos de acuerdo en que no limpiar los excrementos de tu perro es terrible. Ella aclaró y dijo que todos estaban recogiendo la caca pero que estaba dejando gérmenes en su césped, así que llamó a la policía. Es curioso cómo algunos se obsesionan con detalles. Una vez en el grupo de vecinos, alguien se quejó de que los perros hacían sus cosas en su jardín. Todos coincidimos en que no limpiar es un mal hábito. Pero la mujer insistía en que, aunque recogieran, los gérmenes quedaban. Al final, llamó a la policía. A veces, la gente se toma las cosas demasiado en serio. Vivo en un barrio.
Conduzco un coche negro y parece deportivo. Por eso, habitualmente tengo mamás con cochecitos que me dicen que disminuya la velocidad. Y siempre voy 15 millas por hora por debajo del límite de velocidad. Llegaron a donde me estarían esperando para volver a casa a gritarme. Llamaron a la policía. Los policías se quedaron en el bosque aparentemente durante 2 semanas para obtener mis velocidades. No lo sabía. No pude verlos. Bueno, me registró todos los días yendo y viniendo al trabajo. Terminaron diciéndoles a las mujeres que me dejaran en paz o las arrestarían por acoso sin que yo siquiera le pidiera que hiciera nada. ¿No es prohibido conducir a 15 por debajo del límite de velocidad en tu localidad? En mi área, manejar a 15 menos puede ocasionar los mismos problemas que ir 15 por encima del límite. No creo que el primero sea tan malo. Nunca se sabe lo que otras personas podrían hacerle a su mascota. Tengo un gran patio trasero cercado y dejo que los perros corran libremente allí cuando estoy en casa. Hay 6 casas colindantes con la nuestra, así que me da paranoia que alguna vez ladren. No quiero que alguien se enoje por los ladridos y envenene a nuestros perros. Entiendo esa preocupación. Siempre está el riesgo de que alguien reaccione de manera negativa. Mantener a los perros en un lugar seguro es lo mejor. Tener un patio cercado ayuda, y es importante estar atentos a lo que pasa alrededor. Al final, solo queremos lo mejor para nuestras mascotas. Es natural querer protegerlas de cualquier amenaza. Los agentes llamaron a la intersección de 34 y 47 porque cambiaron los semáforos, pero los autos permanecen detenidos. Bueno, quiero decir que no es seguro que los autos circulen mientras están llamando al 911 para informar problemas de tráfico. Es un poco irónico, ¿no? La gente está ahí, parados con el semáforo en verde, pero más preocupados por su teléfono que por manejar. Creo que es un buen recordatorio de cómo a veces nos distraemos y olvidamos lo que estamos haciendo. Al final, lo importante es mantener la seguridad en la carretera. ¿Alguien más piensa que esas páginas son una idea tonta? Al publicar todas las llamadas al 911 para un área, no digo que sea ningún tipo de problema de seguridad, pero conozco personas que pueden estar un poco asustadas o presenciar algo, pero son tan introvertidas que lo ignorarían en caso de que se considere su llamada. Divertido y publicado en un grupo en algún lugar. No digo que ignorarían nada serio, pero aún así. ¿Consultan con la gente? En Noruega, casi todos los distritos de policía cuentan con una cuenta de Twitter para tal fin. Utilizan esta plataforma para compartir novedades sobre las actividades de sus agentes, pero no sobre las llamadas reales que reciben. Además, en casos sensibles, como situaciones de violencia doméstica, no publican información, lo que resulta lógico. La transparencia en la comunicación se mantiene sin comprometer la privacidad de las intervenciones. Estuvo 3 semanas sin comprar un candado y en lugar de eso trajo contenido para llevarlo a la habitación sabiendo que técnicamente iba en contra de las reglas. Estoy de acuerdo en que el profesor estaba siendo ridículo y no debería haber llamado a la policía por eso, pero aún así. Eso es simplemente una pereza. Es curioso cómo algunas personas ignoran las reglas por completo. Recuerdo que un amigo mío solía hacer lo mismo, entraba a clases con un montón de cosas que no debería tener. A veces, pensaba que era astuto, pero al final se metió en problemas. Uno pensaría que comprar un candado no es tan difícil, pero la pereza puede hacer que la gente tome decisiones raras. La primera vez que mis padres me dejaron solo en casa, a los 7 años, llamé a la policía porque había un hombre con una llave inglesa en nuestro patio trasero cercado. Me asusté mucho y pensé que iba a entrar y lastimarme. Resultó que solo estaba arreglando el calentador de la piscina. Mis padres no lo esperaban ya que regresaba para terminar un trabajo que comenzó ayer y que mis padres pensaban que ya había terminado. El tipo decidió que saltar la cerca era más fácil que llegar a la puerta y pedir que lo dejaran entrar. Además asumió que no había adultos en casa ya que no había autos allí. Estaba vestido de civil. Los policías fueron muy amables y no me gritaron a pesar de que los saqué a rastras sin ningún motivo. Mis padres, por otro lado, nunca me dejarán olvidar el incidente del hombre fatal del grupo asesino. Lo hiciste bien. Alguien llegó sin avisar y optó por escalar la cerca. Muy, muy sospechoso. Oh hombre, la respuesta del operador del 911 es excelente. Señora, no vamos a ir allí a imponer su hamburguesa con queso y tocino occidental. ¿Qué se supone que debo hacer? Esto es entre usted y el gerente, no vamos a imponer cómo hacer una hamburguesa. Esa no es una cuestión criminal. Me parece gracioso.
A veces la gente no se da cuenta de que no todo se resuelve llamando a la policía. Esta mujer pensaba que un problema de hamburguesas era un tema serio. Es interesante cómo la gente puede exagerar situaciones cotidianas. La reacción de la operadora fue bastante directa, pero supongo que eso es lo que hay que hacer en esos casos. Tenía un amigo que fue técnico de emergencias médicas en Detroit durante un tiempo. Rápidamente aprendí que dolores en el pecho es un eufemismo para referirse a haber recibido un disparo o una puñalada y que se usa con sorprendente frecuencia. La cuestión es que si dicen que le dispararon o apuñalaron al 911, también deben enviar a la policía, pero dolores de pecho simplemente reciben una ambulancia. Es interesante cómo las palabras pueden ocultar tanto. Mi amigo se enfrentaba a situaciones difíciles. Aprendió que esa frase se usaba como un código para cosas serias. El trabajo de un EMT nunca es fácil, especialmente cuando hay que manejar la realidad dura de la vida en la ciudad. La gente a veces no se da cuenta de cuán complejas son esas llamadas. Al final, siempre hay más de lo que parece. Esto es lo que se supone que es la policía, parte de la comunidad. John Sanford dice en un libro que un oficial de policía dice que los problemas con la policía y la comunidad surgieron cuando la policía dejó de ser parte de la comunidad. Al dejar de patrullar a pie en las ciudades más grandes y amurallarse en estaciones cada vez más militarizadas, se separan de la gente de la que se supone deben formar parte y proteger. Creo que tiene algo ahí. Es cierto que la desconexión entre la policía y la comunidad puede generar problemas. Una vez, un amigo mío comentó que en su barrio la policía solía hacer rondas a pie. La gente los conocía y se sentían más seguros. Ahora, con patrullas en coches y menos interacciones, la confianza se ha perdido. Al final, todos somos parte de la misma comunidad, y esa conexión es importante. Mi papá trabaja en un concesionario de automóviles. Su compañero de trabajo vendió un coche a un príncipe y lo rayaron en el almacén. Nada que ver con el compañero de trabajo, pero cuando intentó salir del país y regresar a Inglaterra fue arrestado en el aeropuerto. El príncipe había pagado para que le bloquearan la visa y lo arrestaran, y eso es exactamente lo que sucedió. Regresó a casa 2 semanas después y dejó ese trabajo para siempre. Realmente es tan malo ahí fuera. ¿Cómo es eso posible? ¿Se puede simplemente pagar una suma para impedir que alguien obtenga su visa o hacer que lo arresten a voluntad? Eso no parece correcto. Mi hermano tiene un auto deportivo. Parece y suena como si fuera rápido, incluso cuando no lo es. Un día conducía con la targa puesta, 30 en una 45. Un tipo que caminaba por la carretera grita más despacio, es una 45. Íbamos lo suficientemente lento como para gritar vamos a 30. Siento tu dolor. Es curioso cómo a veces la apariencia puede engañar. Mi amigo tenía una moto que sonaba como un trueno, pero realmente no iba tan rápido. Una vez, mientras paseábamos, un grupo de chicos nos miró totalmente impresionados, como si fuéramos los reyes de la carretera. Pero en realidad íbamos a paso de tortuga. Es divertido ver cómo la gente reacciona a lo que creen que ven. En Noruega, casi todos los distritos policiales tienen una cuenta de Twitter para ello. Sin embargo, publican actualizaciones sobre cosas que sus oficiales están haciendo, no las llamadas reales ni nada por el estilo, y si se trata de cosas delicadas, como una llamada de violencia doméstica o lo que sea, obviamente no publicarán al respecto. Es curioso cómo la policía en Noruega usa Twitter para mantener a la gente informada sobre lo que hacen. En otras partes, podrías ver un enfoque diferente. Aquí, parece que se centran en la comunidad y en hacer que la gente se sienta más conectada. No sé, es una manera interesante de interactuar con el público sin entrar en detalles complicados o sensibles de los casos. Sí, pensé en no incluirlo porque si pensara que estaba sufriendo un ataque cardíaco definitivamente llamaría al 911. Supongo que después de llegar allí y ver a la señora tuve la sensación de que ella misma sabía que no estaba sufriendo un ataque cardíaco y estaba simplemente estoy exagerando para hacer una escena. No sé, a veces la gente exagera cuando se siente mal. Esa sensación de pánico puede llevar a decisiones raras. Recuerdo una vez a un amigo que pensó que se estaba desmayando y terminó solo necesitando agua. Es fácil dejarse llevar por el miedo. Al final, no siempre es tan grave como parece. Mi mamá llamó a la policía de la ciudad cuando robé un juguete cuando tenía 5 años. Lo arrestaron, y lo metieron en la parte trasera del coche de policía. Siguió con la farsa de que me llevaría a la cárcel hasta que se detuvo frente a nuestra casa y mamá me recogió. Parece haber funcionado.
No he robado nada desde entonces. Eso suena a una lección interesante. A veces, las experiencias de la infancia dejan huellas. Es curioso cómo una situación así puede enseñarnos sobre las consecuencias de nuestras acciones. Imagino que ese arresto fue más confuso que aterrador. Pero bueno, parece que realmente aprendiste de eso. Es genial que no hayas repetido esa acción y que usaras esa experiencia para crecer. Estaba conduciendo a casa y estaba a 2 cuadras de mi casa y había una mezcla de laboratorio de terrier negro con una capa de Drácula corriendo vueltas. Me detengo e intento que el perro venga. Ella se detenía y tan pronto como yo me acercaba a ella, salía corriendo y corría en círculos nuevamente, así que llamé al 911 y denuncié al perro con toda naturalidad. El operador se rió entre dientes y me pidió un par de veces que lo repitiera. No quería que el perro fuera atropellado por un coche, no es que los perros vampiros tengan que preocuparse por los accidentes, ya que son inmortales. No sé si era más divertido el perro o la situación. Es raro ver a un perro vestido así. Me imagino a la llamada al 911, el operador pensando que es una broma. Quizás el perro solo quería jugar. Al final, lo más importante es que el perro esté a salvo. Siempre hay momentos inesperados en la vida, y eso es lo que lo hace interesante. Sé que estabas bromeando, pero eso me hizo pensar en algo. Las estaciones de policía podrían ganar mucho dinero si todos los policías usaran cámaras corporales y publicaran algo realmente divertido en YouTube. Apuesto a que en cualquier emisora importante hay al menos una llamada /incidente al día que tendría la posibilidad de volverse viral y ganar mucho dinero en YouTube. Esta podría ser una muy buena manera de convencer a los superiores para que finalmente hagan obligatorias las cámaras corporales. No mires la posibilidad de que te pillen haciendo cosas malas. Mire la posibilidad de tener un canal de YouTube de gran éxito que genere ingresos en efectivo para la estación. Es una idea interesante. Recuerdo que un amigo quería hacer algo parecido con su trabajo. Decía que haría videos graciosos de sus experiencias diarias. Al final, solo quedó en la broma. Aunque, igual había momentos divertidos. A veces, las situaciones más cotidianas pueden ser las que más risa dan. Sería curioso ver eso en un cuerpo de policía, pero no sé si les dejarían hacerlo. Algunos lugares no hacen lo que no es de emergencia, lo cual es extraño. Tuve que llamar para reportar que me robaron la tarjeta de crédito. Llamé al número principal y me dijeron que llamara al 911 si necesitaba que enviaran a alguien. La gente del 911 confirmó que eso era exactamente lo que se suponía que debía hacer. Este tipo de situaciones son frustrantes. La policía se presenta en la escuela primaria para informarme que llamar al 911 por un asunto que no es una emergencia puede tener consecuencias serias. Sin embargo, cuando intento comunicarme por la línea principal, siempre me dicen que use el 911. Es realmente complicado y desconcertante enfrentar esta contradicción. Estoy en un vecindario rural con niños jugando en los patios. 15 menos son 20 millas por hora, ya que en mi vecindario el límite de velocidad es 35. No es una vía pública ni está transitada, y estoy seguro de que la policía lo haría mucho. Preferimos ir tan despacio que terminar teniendo que atender una llamada sobre un niño corriendo hacia la calle. Lo que a veces hacen los niños sin mirar si persiguen una pelota de béisbol o de fútbol. Sigo una rutina similar. La velocidad máxima permitida es de 35, y suelo mantenerme por debajo de ese límite, ya que mi comunidad está llena de niños jugando. He estado sola y en tiempos muy oscuros antes. Simplemente no puedo imaginar llamar al personal de emergencia para que vengan y pasen el rato mientras estoy de servicio. Tienen cosas que hacer. Sin embargo, sería bueno tener algún tipo de servicio para que las personas solitarias pero no suicidas puedan llamar y hablar con alguien. Me gusta mucho esa idea. Sería útil contar con un servicio al que las personas solas, pero que no se sientan en crisis, puedan llamar para hablar con alguien. Me parece una idea muy agradable. Existen algunas organizaciones de este tipo, aunque no recuerdo sus nombres. Llevan operando a nivel internacional durante mucho tiempo. Recuerdo que su lema es, la profesión más antigua del mundo. Lamentablemente, parece que sus servicios suelen ser bastante costosos, ya que muchos gobiernos no apoyan a sus trabajadores. Me gusta pensar que sí. Solo tiene 24 años y eligió servir a su comunidad por amor y esperanza en el futuro. Es tan amable, tan generoso y notablemente sensible. Es empático, fuerte y seguro.
Es exactamente el tipo de persona que quieres cerca de ti cuando sucede algo malo, porque simplemente aborda un problema a la vez, sin dejar de ser absolutamente compasivo y tierno. Escribe poesía que recuerda a William Stafford y Seamus Geney, y compartimos un gran amor por la filosofía, la literatura y la sociología. Es una de las personas más genuinamente de buen corazón que he tenido el placer de conocer. Amo a este hombre y no puedo imaginar una mejor persona a mi lado. Espero estar aquí por mucho, mucho tiempo. Suena como un gran amigo. Es bueno ver a alguien tan joven comprometido con su comunidad. Lo de escribir poesía es interesante, la sensibilidad y empatía son raras de encontrar. Es genial tener a alguien así en tu vida, especialmente en momentos difíciles. La filosofía y la literatura también son buenos temas para conectar. Espero que sigan compartiendo esos intereses juntos por mucho tiempo. Sé lo que quieres decir. Una vez estaba en un coche de policía, por algo que legítimamente no hice, y trajeron a un testigo hasta la ventana para identificarlo. A mí. Pensé exactamente lo mismo. ¿Por qué diablos me dejarían ver su rostro de cerca? El docente, un exalguacil, mencionó que presentar a personas o testigos en el contexto de sospechosos no es la mejor práctica. Aseguró que cuando están esposados y en el asiento trasero de una patrulla, esto puede crear la impresión de culpabilidad en ellos. Es importante considerar cómo se perciben estas situaciones para evitar juicios erróneos. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.